¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, conversatorio desde la Biblioteca Mirasol, aquí en Avenida La Cruz 1992. Como es habitual ya y tradicional toda la semana, hemos cumplido un ciclo importante y siempre teniendo escenografía esta hermosa biblioteca aquí en Mirasol. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, buenos Buenas, días, como se dice en buenas, general, porque buenas es nomás, atemporal. Así que estamos exactamente. felices nuevamente de tener en este caso una invitada que tú ya vas a presentar, obviamente. Buenos días, buenas tardes, buenas. Jorge Higueta, nuestro periodista, quien hace esta puesta en grabación desde la Biblioteca Mirasol, Avenida La Cruz 1992. Nuestra bibliotecaria, Huguet Silva, encantada de recibir más y más socias y socios para que vengan a buscar sus libros, de llevarse uno, dos, tres, en fin. La lectura siempre es buena para hacer la imaginación, para distraerse, para aprender, en fin. Y estamos con una eh, eh, destacada investigadora, podríamos decirlo así, que, que está con nosotros. Ella es Catalina Cantos, quien eh, en el futuro, en futuro cercano, va a exponer una serie de ponencias, de conferencias, de exposiciones con respecto a un tema bien interesante que es la semiótica, un poco lo que pasa con las fotografías, las imágenes de detenidos desaparecidos. Eso es. ¿Cómo estás, Correcto. Catalina? Buenas. Buenas también. Bien aquí con frío, ¿no? También Muy bien helado. helado, Hoy esta muy mañana helado. está como... Todo el sur está muy Sí, helado. está bien helado. Pero bien, todo bien. Avanzando. Avanzando. Sí. Cuéntanos un poco tu trabajo, tu ponencia, en qué consiste, digámoslo en fácil para que todos lo podamos entender. Mira, esta investigación nace particularmente por la interrogante de observar estos retratos de los detenidos desaparecidos y preguntarse cómo es que dejan de ser el retrato de una persona sencilla y común, digamos, y se transforman en algo que termina siendo entendido y comprendido por toda una comunidad como un símbolo, que no solo es un símbolo de memoria, sino que también de lucha por los derechos humanos, de lucha contra la impunidad y entre otro tipo de significaciones más. Y dentro de ese proceso, dentro de ese interrogante, nace esta investigación de saber qué es lo que pasa entre medio, cómo sucede esta transformación, cómo llega a ese símbolo. Y es entonces donde suceden cosas que tienen que ver con la sociología y con la semiótica, que son las que se desarrollan en mi ¿Qué investigación. es la semiótica? ¿Nos puedes explicar? Sí, en palabras súper simples, Sí, porque sí. es una terminología bastante compleja, digamos, bastante académica, pero en palabras simples, la semiótica es el estudio de los símbolos. Todo aquello que nosotros tenemos en la comunicación, dentro de la comunicación humana, tiene que ver con símbolos y signos. Entonces, todo aquello que es signo y símbolo es comunicativo, es comunicación, digamos. Entonces, todo tiene un significado, un para qué y un por qué. Catalina, ¿qué te llevó a hacer esta investigación? ¿Cuáles son tus motivos reales? Bueno, primero que todo, yo soy un amante también de la fotografía, entonces tenía claro que cuando estaba haciendo el magíster en comunicación, la tesis que iba a realizar tenía que ir por un lado con algo que a mí me apasionara de todas maneras. Entonces tomé la fotografía, que es una de mis grandes pasiones, y empecé a investigar un tema que me interesaba, que también tiene que ver con el tema de los derechos humanos, la memoria por sobre todo, que también es un tema súper relevante. Y es allí donde descubrí que existía esta como situación que no solo tiene un tema como académico, sino que además tiene una carga emocional súper potente, súper bonita. Entonces, más allá de ser una cosa que tenga que ver con la fotografía y todo, había una cosa emocional particular que era muy lindo y que a mí por lo menos me llena por completo, digamos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un par de familiares de detenidos desaparecidos. Uno de ellos fue que entrevisté, digamos, directamente cara a cara en su casa a Guido Eitel, fallecido poeta bien reconocido, y con él hablé del tema y conversé acerca de su primo, que estuvo parte en mi investigación, su primo Marcelo Salinas Eitel, que fue detenido desaparecido también. Y con él fue súper emotiva la conversación, la verdad. Entonces descubrí en él también, en sus palabras, que efectivamente el tema de los retratos, el tema de la fotografía, tiene un peso y una connotación súper potente, sobre todo con respecto a la memoria, mantener la memoria viva. Y seguramente también algún familiar, alguna mujer, madre, por ejemplo, que su hijo
mataron, lo desaparecieron, el único vestigio que tiene de él, aparte del recuerdo, es esta fotografía, Claro, que se transforma para ella en un símbolo emocional de conexión, ¿verdad? Con su sí, ser querido que ya no está. claro. Y y de este punto de vista, la emoción también te llegó a ti, te Sí, motivó por ese lado. sí, de todas maneras, o sea, para poder llegar a conectarse con esta emoción, toda la investigación tuvo que ver con ver relatos, escuchar historias, o sea, no fue fácil tampoco, emocionalmente es duro tener que ahondar en esos temas que son bastante sensibles, sobre todo en la historia particular de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, que en la mayor cantidad, digamos, son mujeres. Entonces, las historias de ellas y los testimonios de ellas son brutales en muchos casos porque también cuentan la historia de cómo fueron detenidos de manera forzosa sus familiares. Entonces, es complejo y cómo afrontaron también el duelo hasta el día de hoy porque, o sea, sigue habiendo impunidad. Entonces, el duelo es algo que no termina, digamos. No Sigue termina estando. porque le falta cerrar el ciclo, Claro, ¿verdad? porque no existe el ritual Claro. que todos conocemos como una cosa culturalmente entendida, que cuando uno pierde un familiar, un ser querido, existe el ritual de enterrarlo o, digamos, cremarlo o lo que sea, digamos, en base a las creencias propias, y se cierra un ciclo, digamos, con eso. El duelo se puede vivir en calma, digamos. En este caso no es así, porque el detenido desaparecido está eh, en una especie de, como lo dice, que también lo menciono en mi investigación, Pierre Nora, que es un filósofo francés que habla del horror vacui, que es el horror al vacío. Entonces el detenido desaparecido está como en una especie de vacío que uno no sabe, es como si fuera una dimensión externa a la vida, porque no es ni la vida ni la muerte, ¿me entiendes? Es algo bien curioso, bien complejo, la verdad. Cuando tú has tenido la oportunidad de conversar con estas personas que han sufrido esta situación, eh, qué hay con ellas? ¿Qué percibes tú en ellas? ¿Hay un resentimiento? ¿Hay una desolación? ¿Tranquilidad a lo mejor en otro caso? Mira, al principio, cuando yo conversé con estos familiares, eh, obviamente que en el minuto en el que la desaparición sucede, sufren una desolación tremenda, porque además hay una incertidumbre, porque hay todo un proceso de búsqueda, o sea, de ir a los cuarteles, de ir después a las vicarías, después de ir a los tribunales de justicia, y nunca hubo respuesta. No hay respuesta en ninguna parte. Entonces, son muchos sentimientos que tienen que ver con angustia, con desolación, con desamparo también, porque no había gente apoyando tampoco de manera que en el fondo tú dices, bueno, estaba la vicaría y todo el tema, pero necesitaban la contención y yo creo también, que es algo que también lo comento en la investigación, que esa contención se logra encontrar en algún punto cuando las mujeres particularmente de familiares detenidos desaparecidos salen a las calles y comienzan a encontrarse con sus pares que les sucede lo mismo. Entonces en ese minuto se genera una contención y un manejo del duelo distinto al que estaban viviendo solas, digamos. Y las familias también, porque las caras visibles de esto, aparte de la fotografía, son las madres Sí. en muchas ocasiones. Pero la familia entera sufre esto o solamente esta No, mujer, es la familia el entera. entorno entero. Claro, es el entorno entero porque en el fondo hay una disrupción de la vida que no es, que no es normal, es como atemporal, ¿me entiendes? Lo que sucede eh, es absolutamente fuera de norma, digamos, de lo que es el transcurso de la vida de alguien. Entonces se ve quebrado todo el espectro social, cultural y de la vida de la persona. ¿Cuánto tiempo llevaste con esta investigación? ¿Cuánto tiempo entrevistaste mucha gente? ¿Cuánto tiempo Entrevisté a fue? 4 personas porque, no, miento, tres, pero logré conseguir a 3 personas porque la idea era ejemplificar dentro de la investigación con algunos de los retratos esta transformación, entonces logré contactar a 3 personas que fueron Guido Eitel, Francisco Lleda, que es hermano de Máximo Lleda, que en ese tiempo trabajaba en TVN, él era cineasta, y fue Sí, también detenido desaparecido, y también fotógrafo. y también fotógrafo, Claro, sí, sí, del área del arte y la cultura, sí. y a Michelle Drully, que es la hermana de Jacqueline Drully, que coincidentemente era pareja en ese entonces de Marcelo Salinas, y ella estaba embarazada. Entonces para mí sobre todo era mucho más, ese tema también era más
Sobre todo el caso de ella era como mucho más potente. Sí, sí. Jorge, ¿tú quieres hacer una Sí, pregunta? Sí, yo un quiero entrar comentario. un poco en el plano de la... Bueno, los dos son fotógrafos, así que o les Ah, sí. gusta mucho la fotografía, por lo tanto quiero entrar en ese plano. Me gustaría saber, porque hoy día la era frívola de la selfie, que es tan común, Sí, ¿no es po. cierto? Si lo llevamos al plano de esa época, cuando ocurrían estos hechos y buscaron algún elemento por el cual identificar a su familiar, eran fotografías de los álbumes o las escasas Sí, fotografías que tenían en la casa y que se transformaron en íconos con el tiempo, incluso más de alguna uno las reconoce ya automáticamente. claro. Esa suerte de elección por parte de la familia de esa fotografía, ¿cómo habrá sido? Y cómo también tú lo mencionabas, ha trascendido, porque hay madres que ya han envejecido y está, no sé, pues, un nieto seguramente nace preguntando quién es el que está en la foto, que la tienen ahí, ¿no es cierto?, como Sí, un ícono en su familia, En un altar. en un altar. Entonces, sí. ¿cómo ha sido toda esa vuelta de tuerca en torno a lo que es hoy día la imagen propia llevada a esa época? Porque hoy día quizás sería, hay mil fotos, pero en ese Sí. minuto escoger la foto precisa de las personas que no están es era muy fuerte y debe serlo todavía para la familia. ¿Cómo lo percibiste tú en ese sentido? Mira, cuando yo empecé a investigar sobre la fotografía, tuve que hacer un catastro de cuáles eran los detenidos desaparecidos que tenían fotografía, porque de hecho hay miles que no Sí. lo tienen, que no hay registros de ellos en ninguna parte. Entonces, deben haber sido, no sé, unos 1000, ponte tú, que tenían fotografías juntadas en los registros de investigación y todo el tema. Y dentro de esas fotografías, revisando las historias también de los familiares y todo, muchas de esas fotografías no solo eran fotografías que se habían tomado como para retrato familiar ni nada, sino que muchos de ellos también en esas épocas no contaban con cámaras propias ni nada. Entonces era, por ejemplo, esta gente que iba a las plazas y había un fotógrafo que tomaba fotos de familia, qué sé yo, y mucha gente tenía ese tipo de fotografías como, un día nos tomamos en no sé Claro, dónde. claro. Entonces, era una cosa tan sencilla, digamos, por eso es tan impresionante que la fotografía, que era un papel en ese minuto, porque hoy día todo es digital, pero en ese minuto era la fotografía en papel, haya sido tan relevante y haya sido tan importante para un proceso como lo es el tema de la reparación también y la justicia, porque termina siendo esto en el fondo. Y finalmente hoy día yo siento que la fotografía, como dices tú, de los retratos de los detenidos desaparecidos en particular, es algo que todo el mundo conoce y comprende por esta multidimensión de lo digital, digamos, que si yo pongo en Google, o sea, están ahí, ¿me entiendes? Entonces todos podemos saber que existen, que están, quiénes son, sin siquiera conocerlos, digamos. Las fotografías están ahí mismo y es por esto, lo que nos ha dado lo digital y la capacidad también de replicarlo, de que está infinitas veces en infinitas partes y ya no solo en un adjunto de papel, digamos. Sí, hay que recordar también que, por lo menos en nuestro país, el inicio de la fotografía es muy incipiente, con gente que tenía los medios para poder tener una cámara Claro, fotográfica, pero cuando se empieza a masificar, el fotógrafo de plaza vestía de blanco, con un delante sí, blanco, emulando un pequeño científico, porque lo que hace allí dentro de esta cámara de cajón es un conjunto de emulsiones para poder lograr en el film, papel fílmico, la la imagen que está imagen, sí, haciendo del caballito, del niño con el caballito, eso. Después de las cámaras que prácticamente se popularizaron, la cámara de rollo, sí, el fotógrafo recorría las playas ofreciendo fotografía a la gente que está en la playa. Entonces, mucha gente que se ha tomado fotografías en el transcurso de los años 40 en adelante son fotografías de playa. Y otros fotógrafos que también por la necesidad de trabajar iban de casa en casa sí, ofreciendo ofreciendo, su servicio sí, fotográfico para la familia que estaba allí y cobraría un poquito de dinero, le tomaba la fotografía y después de un par de semanas o una semana él llegaba mismo con la fotografía ya hecha después de su laboratorio. Entonces ese tipo de fotografía seguramente es la fotografía familiar donde está la persona que desapareció, sí, que la secuestraron, y allí se agranda, se edita y se agranda, por eso las fotografías a veces son no de una calidad óptima, sí, no se nota prácticamente son mucho, pero un registro que se agrandó la fotografía para llegar a eso. Eh, la gente te recibió bien, la gente que tú entrevistaste, sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué O sea, puede ser de eso? traté además de que fuera gente con la que había un nexo, que habíamos, que en el fondo había una relación con la familia, qué sé yo, con mi familia, como para que en el fondo, como es un tema sensible de hablar, Ujú. no fuera tan complejo llegar a ellos tampoco y poder hablar el tema. Porque, por ejemplo, cuando conversé con Guido Itela, me comentaba que en el caso de Michelle Luigi, que también hablé con ella, pero no directamente, para ella había sido un proceso muy complejo. Y de hecho cuando ella me comenta y me responde las preguntas que yo le realicé, ella me dice en una parte que a mí me generó bastante, fue bastante emotivo, me dio bastante angustia porque me comenta que ella pasó muchos años, muchas navidades, muchos cumpleaños, muchas fechas importantes, eh, esperando que abriera la puerta a su hermana, que Ah, entrara por la puerta a su hermana, aún sabiendo que quizás eso no era posible, pero muchos años mantuve la ilusión de que ella apareciera. ujú. Entonces, para ella en particular fue súper duro y Ido me comentaba, o sea, me decía, ella fue muchas veces a hablar con gente que la buscó para decirle, yo fui compañero de celda de tu hermana, yo estuve con ella, y ella escuchó lo que le hicieron, o sea, uno no puede como juzgar tampoco por qué, pero fue duro. Y él me decía, yo no quise escuchar porque yo siento que autoflagelarse con ese tema es terrible. Pues, o sea, él no quiso saber qué le pasó a su primo, no fue a esa conversación, pero ella sí. Entonces ella sabe lo que le hicieron a su hermana, lo sabe. Estamos conversando con Catalina Cantos, ella una relatora, investigadora, que tiene esta ponencia, esta exposición con respecto a fotografías de detenidos desaparecidos y todo lo que implica lo social, lo antropológico que ocurre con esta imagen del detenido desaparecido. Tú vas a exponer esta investigación en nuestro territorio Mirasol. Sí, Hemos conversado y tú me has dicho que, quizá la gente mayor pueda sí, yo tener una creo que sí. sensibilidad especial. ¿Por qué razón? Yo creo que por el tema histórico, por la época, más que nada. Y porque además muchos de ellos reconocen en estas personas, digamos, luchas que también son compartidas y que fueron compartidas en esa época. Entonces me parece que es un público objetivo que puede comprenderlo de mejor manera, el sentido más simbólico de la investigación. No quiere decir que los jóvenes no puedan hacerlo, pero digamos que hay un tema mucho más como de sensibilidad histórica dentro de eso. Además que también lo que tú logras con esto también es mantener la memoria viva, ¿no? Sí, sí. La memoria viva porque estas cosas no se deben olvidar para que no se vuelvan a repetir. Y porque existe habiendo impunidad, Y básicamente. Entonces, claro, claro, falta la última parte que es la justicia y la reparación. sí, Rafa, desde el punto de Sí, vista de la fotografía también y pensando en la tecnología que hay hoy día, me acuerdo que haber escuchado, haber leído en algunas partes del mundo donde han ocurrido hechos similares y que también un poco la simbología ha sido la fotografía, algunas experiencias en torno a trabajar fotografía, no sé, del desaparecido que tenía 23 años y hacer un trabajo digital para verlo cómo estaría hoy día o cómo sí, hubiese estado un par de sí. años atrás, para Hubo un un... envejecimiento digital. Sí, Eso no ha existido, hoy, por lo menos yo desconozco que en Chile se haya hecho. No sé sí, si hay experiencia sí, al respecto. ¿Se sí, ha hecho? sí, bueno, Interesante yo eso. conozco el caso de alguien que también tuvo la desgracia de perder a un familiar directo y que tiene la fotografía, él en digital y que tiempo la va retocando para va transformándola en una persona que va creciendo. Yo no sé si tú también conoces la experiencia. no, mira, yo sé que existe, ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero recuerdo que hicieron una exposición con las fotografías Ah, de los, no me acuerdo si eran los detenidos desaparecidos, pero en particular era con gente que fue asesinada y qué sé yo, que sufrió tortura y todo el tema durante la dictadura, y ellos hicieron este proceso, ¿qué comentas tú? Del envejecerlos, de cómo se verían al día de hoy. Y esa fue una exposición que hicieron, me parece que en Santiago, si no me equivoco, hace un par de años atrás. Y es bien bonito, era Sí, bien emocionante, la sí, verdad, porque, sí, y fuerte también para los sí. familiares ver ese proceso. sí, bueno, Catalina va a estar con nosotros compartiendo un par de ponencias en dos lugares que aún no hemos definido. Te damos las gracias por eso y De nada. te quiero dejar un poco la cámara para que tú te digas y te despidas de nuestro televidente o la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales.
Bueno, yo agradezco este espacio y esta invitación también para conversar sobre esta investigación que no solo me hace sentir orgullosa, sino que también tiene una carga tan emotiva y tan relevante en términos sociales y culturales, políticos además, sobre todo, que es importante mantenerlo vivo, mantener la memoria viva, como tú decías, y por lo tanto siento y considero que esta investigación es necesaria poder compartirla con mucha más gente, ojalá en más espacios, para poder en el fondo relevar la memoria, mantenerla y seguir mostrando que existen símbolos y distintas instancias y situaciones que siguen siendo una lucha contra la violencia, contra la barbarie que existió, contra la propia injusticia y contra la impunidad que sigue existiendo. Entonces, me alegra mucho que existan estos espacios de conversación, sobre todo para eso, y para poder también que la gente y las nuevas generaciones puedan entender y comprender que esto es parte de nuestra historia, que esto es parte de una herida del pueblo de Chile, digámoslo así, y que es importante llegar a esa fibra y conocer bien las historias y adentrarse en los símbolos sobre todo y comprenderlos desde lo que son, algo con tristeza, con desolación, con duelo, pero también emocionantes de esta lucha. Bueno, Catalina Cantos, Cantos. con nosotros, Campos iba a decir, Siempre. que ha estado con nosotros, te damos las gracias. Igual, Y gracias. estas conversaciones que tenemos son también así, profundas, de dulce y agraz, de entretención, pero también de harto análisis y temas trascendentes que también que debemos poner nosotros en el tapete. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de la Municipalidad de Puerto Montt, de la Delegación Municipal de Mirasol, y será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.